Buen día, mi nombre es Marlene Cerrato y a continuación les hablaré sobre los acuerdos comerciales, presentado el docente Juan Esteban Delgadillo de la asignatura Comercio Exterior. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Bueno, un acuerdo es un acuerdo bilateral o multilateral entre los estados que buscan ajustarse a los intereses de cada una de las partes. Los acuerdos comerciales permiten mejorar el bienestar de la población a través de mejores empleos y un crecimiento económico basado en el aumento de las ventas al exterior, lo que quiere decir que son las exportaciones. Los acuerdos comerciales pueden ser establecidos por compañías privadas, organizaciones de empresas o gobiernos. A finales de la década de los 60, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el crecimiento económico del país, inició una serie de reuniones y acercamientos con diferentes países con el fin de llegar a acuerdos que permitan disminuir o eliminar gradualmente los aranceles en Colombia. ¿De qué tipo son las diferentes formas de integración? Los sistemas de integración son bastante dinámicos, ya que habitualmente a los elementos propios y características de cada modelo de integración, lógicamente adecuándolo a las necesidades y circunstancias del área a integrar. Es decir, la integración es un conjunto de diversos elementos que forman parte de un conjunto en común. La integración se puede dar en aspectos específicos como la economía. Encontramos algunos tipos de integración, como es la integración social, que significa crear políticas para determinados grupos sociales o colectivos sean más involucrados en la economía del país. Tenemos un tipo de integración económica, que es el proceso de eliminación de trabas al comercio entre dos o más países. En este tipo de integración encontramos acuerdos de comercio preferencial, el cual se trata de la reducción de aranceles a las exportaciones. Área de libre comercio, países miembros eliminan totalmente los aranceles. La unión aduanera se refleja que se trata de un área de libre comercio en el que la política comercial es común. El mercado único, la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre países que se integran. Y por último, la unión económica, es la eliminación de barreras al comercio entre los países que se integran y creación de un arancel aduanero común frente al resto del mercado. Y por último encontramos la integración de empresas, son acciones que toman una compañía como parte de un plan de negocios, y en estas se distinguen de dos tipos: integración horizontal e integración vertical. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de países? Bueno, encontramos que en los acuerdos de servicio está con Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, México, Suiza, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y por otro lado encontramos que también tiene acuerdos de servicio con Alemania, Hungría, Australia, Irlanda, Bélgica, Italia, Bulgaria, Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca, entre otros. Colombia también cuenta con acuerdos comerciales como la Asociación Latinoamericana de Integración, ALDI, a los 11 países fundadores: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se le han sumado Cuba el 26 de agosto de 1999 y Panamá el 10 de mayo del 2012. Por otro lado, también cuenta con acuerdos comerciales en la Comunidad Andina CAN con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tienen en común estar sobre la cordillera de los Andes. Hasta el 2006 también se incluía Venezuela. Por último, la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, México y Perú, y estos dos países candidatos oficiales a ser miembros, Costa Rica y Panamá. Encontramos también que tiene
Acuerdos de tratados de libre comercio. Como lo podemos ver aquí en esta tabla, nombraré algunos. El Tratado de Libre Comercio de Colombia y México, pues conformado por Colombia, México y Venezuela. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile. Tratado de Libre Comercio en el Triángulo del Norte, que es Colombia y las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea, pues, con Alemania, Hungría, Australia, Irlanda, Bélgica, Italia, Bulgaria, Letonia, Chipre, entre otros. Y el Tratado de Libre Comercio con Panamá, Colombia y la República de Panamá aún se encuentra en trámite. Nos piden describir los diferentes tipos de acuerdos. Encontramos CAN, pues la Comunidad Andina, antes de 1969 conocida como Pacto Andino o Grupo Andino, es una comunidad política de derecho constituida como organización internacional nacida para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo en común de los estados y los pueblos andinos. Ventajas del CAN: pues acelera el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los países miembros, facilita una participación de los países miembros en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Por su lado, encontramos algunas desventajas como los procesos de integracionistas en el área andina se originan por la necesidad de superar el subdesarrollo de sus pueblos. El TLC, Tratado de Libre Comercio, pues se denomina Tratado de Libre Comercio a cierto tipo de convenio comercial internacional regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio, según el cual dos o más naciones rebajan significativamente los aranceles para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios provenientes de los demás países firmantes. Ventajas: facilidades para la exportación e importación entre los países firmantes y mayores ganancias entre los actores comerciales dedicados a ello. Por otro lado, fomentan la inversión extranjera, facilitando el ingreso de capitales. Y permiten que las naciones exporten a sus vecinos aquellos rubros en los que sean mejores, así los productos de mejor calidad llegan más lejos en el mercado global. Desventajas: pues no todos los sectores económicos de un país se benefician por igual del tratado y de hecho los pequeños productores locales se ven incapacitados para competir en condición de igualdad con los grandes productores extranjeros. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. El Área de Libre Comercio de las Américas, coordinada por las siglas ALCA, fue el nombre oficial de un acuerdo multilateral de libre comercio firmado en Miami durante la Cumbre de las Américas de 1994, que abarca a todos los países del continente americano, con excepción de Cuba. Ventajas: eliminación de la barrera de la inversión, elevar el nivel de vida de los países en vías de desarrollo, creación de mecanismos que promuevan y protejan el flujo de inversiones, mejorar el ejercicio de los derechos democráticos de las poblaciones indígenas y su acceso a los servicios sociales. Por otro lado, pues las desventajas, pues establecimiento de altos niveles de disciplina, explotación de mano de obra de países pobres y desempleo para países desarrollados. Mercosur. El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque y el segundo en proceso de adhesión. Ventajas: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes, la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Desventajas: desproporción entre países miembros en cuanto a tamaño, recursos y configuración interna. Como ejemplo, no se puede comprar la extensión de Brasil con la de Uruguay. Y por último tenemos un acuerdo de CARICOM, Comunidad del Caribe,
La Comunidad del Caribe es una organización internacional para el fortalecimiento de las relaciones en la región del Caribe. Su sede se encuentra en Georgetown, Guyana. Fue fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas y sustituyó a la Asociación Caribeña de Intercambio, que había sido creada en 1965. Ventajas: los países caribeños son más dependientes del comercio exterior que la mayoría de los países de América Latina. Y pues segundo, posee un déficit de comercio respecto del valor de las importaciones y exportaciones de mercancía. Como desventajas encontramos los estados que conforman el CARICOM son pequeñas islas que comparten una serie de características comunes, y pues que la mayoría de las economías del Caribe se centran en el sector de los servicios. Muchas gracias.